El aire de Lizara tenía una densidad casi líquida. Cada bocanada que Adrián Valera inhalaba dejaba un sabor metálico en la lengua, como si el planeta recordara aún los restos de antiguas guerras. La atmósfera era violeta al atardecer, y los vientos del norte soplaban con un sonido bajo, similar al de un lamento. El teniente caminaba despacio entre las ruinas. Su visor térmico mostraba columnas derruidas, estructuras alienígenas que alguna vez debieron ser magníficas. Todo estaba cubierto por una capa de polvo fosforescente. En el cielo, 3 lunas se alineaban lentamente, proyectando sombras imposibles. Había sido enviado solo a ese mundo muerto. La misión era sencilla: rastrear señales energéticas anómalas detectadas por los satélites de la Federación. En teoría, Lizara no debía albergar vida. En la práctica, Adrián no tardó en notar que algo lo observaba. Cada paso que daba parecía resonar más de lo normal, como si las piedras mismas tuvieran memoria. Sentía el peso de miradas invisibles sobre su espalda. Comando, aquí Valera. Estoy dentro del perímetro 7A. Las ruinas presentan actividad lumínica residual, pero nada orgánico confirmado. Su voz sonó estable, aunque el sudor le corría por la nuca. Recibido, teniente, respondió una voz femenina desde el comunicador. Mantenga la transmisión abierta. Cualquier alteración en los niveles de radiación, infórmela de inmediato. Entendido. Adrián apagó el canal visual, dejando solo el audio. No quería que nadie más viera lo que estaba a punto de descubrir. Llegó a una plaza circular, rodeada por monolitos tallados con símbolos en espiral. En el centro, un pedestal fracturado emitía pulsos de luz. El aire vibraba, distorsionando el espacio alrededor. Cuando Adrián extendió la mano, una corriente invisible lo empujó hacia atrás. Se levantó con dificultad, ajustando el arma. Entonces la vio. Entre los escombros, una figura femenina emergió de la penumbra. Su piel tenía un resplandor plateado que contrastaba con la oscuridad del lugar. Su cabello, largo y pálido, flotaba como si el viento obedeciera su respiración. Sus ojos eran un abismo de luz. Adrián apuntó de inmediato, instintivamente. Ella levantó una mano con lentitud, sin miedo. No dispares, dijo, y su voz era tan suave que el aire pareció detenerse. No debes mirarme. Adrián frunció el ceño. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Ella avanzó un paso, deslizándose casi sin tocar el suelo. Había tristeza en su postura, una calma rota que desafiaba el miedo. Si me miras verdaderamente, si ves lo que soy, algo dentro de ti se quebrará, susurró. Él bajó ligeramente el arma, sin entender del todo por qué. Algo en ella no parecía hostil, sino trágico, como si su existencia misma fuera una herida abierta. El viento sopló con fuerza. El velo que cubría su rostro se movió y, por un instante, Adrián alcanzó a ver un fragmento de su piel, luminosa como cristal vivo. Su corazón se aceleró. No era humana. Tampoco parecía una de las especies conocidas por la Federación. Te lo advertí, murmuró ella. Ya es tarde. El aire se tornó más pesado. Las runas del pedestal comenzaron a brillar. Adrián dio un paso atrás, mientras una corriente de energía recorría el suelo, dibujando patrones que lo rodearon por completo. La figura femenina cayó de rodillas. El resplandor de su piel se apagó parcialmente. ¿Qué está pasando?, preguntó él, acercándose. El sello se ha abierto. Su voz temblaba, apenas audible. Tu mirada me liberó. Y a la vez, me condenó otra vez. Adrián se arrodilló a su lado. No entiendo nada. Dime quién eres. Ella lo miró directamente por primera vez. Sus ojos tenían reflejos infinitos, como si dentro de ellos se ocultaran galaxias enteras. Me llamo Naelia, dijo con un hilo de voz. Soy la última guardiana de lo que fue Lizara. Y ahora, al verme, compartes mi destino. Adrián sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Las luces alrededor de ellos se elevaron en espirales, como si el mismo planeta respirara después de siglos dormido. ¿Destino?, preguntó. Naelia extendió una mano y tocó su mejilla. Su piel estaba fría, pero el contacto encendió un fuego inexplicable dentro de él. Serás testigo de lo que nunca debió recordarse, dijo. El precio de ver es sufrir. El precio de amar es perder. Sus palabras flotaron en el aire mientras su cuerpo se desvanecía lentamente en una lluvia de partículas plateadas que giraban a su alrededor. Adrián intentó sujetarla, pero solo atrapó el vacío. El cielo se tornó oscuro,
y un rugido profundo resonó desde las entrañas del planeta. El comunicador estalló con interferencia. Teniente Valera. ¿Qué está pasando? Responda. Pero él no respondió. Su mirada seguía fija en el punto donde Naelia había desaparecido. Aún sentía su toque, aún oía su voz susurrándole entre los ecos del viento. No mires. La advertencia resonó una vez más en su mente, demasiado tarde. Porque Adrián ya había mirado. Y algo en su alma acababa de romperse para siempre. El amanecer de Lizara era una lenta agonía de luz. Los 3 soles del sistema emergían entre nubes color magenta, y el resplandor filtrado por la bruma hacía que todo pareciera un sueño que se resistía a morir. Adrián despertó entre los restos de las ruinas, aún aturdido, con la sensación de haber dormido durante siglos. Su traje estaba cubierto de un polvo brillante, y los instrumentos de su mochila chispeaban intermitentemente. El aire olía a ozono y piedra caliente. Cuando intentó moverse, sintió un dolor agudo en el brazo. Había una quemadura leve, una marca luminosa que pulsaba débilmente. Recordó el momento en que Naelia había tocado su rostro. Recordó sus ojos, infinitos, y aquella voz que no lograba apartar de su mente. Se incorporó, mirando a su alrededor. Todo el lugar parecía distinto. Las ruinas, que antes estaban apagadas, ahora emanaban una tenue vibración, como si una energía antigua las recorriera de nuevo. Los símbolos sobre las paredes centelleaban al ritmo de su respiración. Naelia, susurró. Su voz se perdió en el eco. Durante un instante, creyó que la había imaginado. Que su mente, afectada por la radiación del planeta, había creado una ilusión. Pero entonces la vio. A pocos metros, sobre una roca fracturada, Naelia observaba el horizonte. Su silueta era casi transparente bajo la luz del amanecer, y su cabello plateado danzaba con la brisa. No parecía sólida, pero tampoco era un espectro. Era algo intermedio, algo que no debía existir entre los vivos ni los muertos. Adrián se acercó con cautela. Pensé que habías desaparecido. Naelia giró lentamente la cabeza. Su rostro era sereno, pero sus ojos reflejaban un cansancio profundo, el tipo de tristeza que solo los siglos pueden esculpir. No desaparezco, respondió con voz baja. Me disuelvo. Es diferente. ¿Qué te ocurre? ¿Por qué eres así? Ella lo miró un largo momento antes de contestar. Porque no debería estar aquí. Lizara fue mi prisión. Lo que ves es un residuo de mí, una forma que adopto para mantenerme consciente. Cada vez que alguien me ve, mi existencia se debilita un poco más. Adrián intentó procesar sus palabras. No sonaban como metáfora, sino como verdad literal. ¿Estás diciendo que mirarte te daña? Naelia asintió lentamente. Y también te daña a ti. Todo el que me ha visto ha terminado olvidando su propio nombre, o deseando no recordar el mío. La maldición fue impuesta por los míos, los liradianos. Fui su guardiana, pero también su traidora. El viento arrastró un murmullo entre las piedras. Adrián la observaba sin moverse. Su instinto militar le decía que debía regresar, informar lo ocurrido, dejar atrás ese lugar. Pero algo dentro de él se negaba. No podía abandonarla. No después de haber visto la tristeza que cargaba. ¿Por qué te maldijeron? Preguntó. Naelia se levantó. La luz del sol atravesó su cuerpo, y por un momento su figura se volvió translúcida. Porque amé a quienes no debía amar. Protegí a los humanos cuando los míos decidieron exterminarlos. Dijeron que nuestra pureza estaba siendo corrompida por su imperfección, por su caos, por su pasión. Yo vi en los humanos algo que ellos habían perdido hace eras, el alma. Adrián se acercó, conmovido. ¿Y por eso te castigaron? Por eso me condenaron a ver morir todo lo que amé. A vivir en un bucle interminable de recuerdos y silencio. Y a convertir mi mirada en un arma. Quien me mira con los ojos del alma, comparte mi destino, la soledad eterna. Adrián la observó en silencio. La brisa levantó una nube de polvo dorado que los envolvió a ambos. El mundo parecía suspendido. No me asusta, dijo finalmente. Naelia dio un paso hacia atrás. Deberías tener miedo. He visto morir mundos enteros. He enfrentado criaturas que ni siquiera tienen nombre. Nada me asusta más que la indiferencia, y tú no eres indiferente. Por primera vez, ella pareció temblar. Tus palabras son fuego. No las digas, o el universo escuchará. Él sonrió apenas. Entonces que escuche. Naelia apartó la mirada, tratando de mantener la distancia.
Pero algo la retenía allí, algo que no era su maldición ni su deber. Era él. Su voz, su mirada, esa terquedad tan humana que desafiaba la razón. Durante un largo rato, ninguno habló. Solo el sonido del viento llenó el espacio entre ellos. Finalmente, Naelia se acercó lo suficiente como para que Adrián sintiera el frío que irradiaba su piel. Dices no tener miedo, pero no conoces el precio. Si permaneces aquí, tu mente comenzará a cambiar. Soñarás con lugares que no existen. Recordarás cosas que nunca viviste. Y cuando intentes regresar, descubrirás que ya no eres completamente humano. Tal vez eso no sea tan malo. Sus ojos se encontraron. El tiempo pareció detenerse. Naelia extendió una mano hacia su pecho, y su palma brilló al tocar el emblema de la Federación sobre el traje. Un zumbido sutil recorrió su cuerpo. Adrián sintió como su corazón aceleraba, pero no por miedo. Tu energía vital, murmuró ella, sorprendida. No se disuelve. Me toca y permanece. No entiendo cómo es posible. Quizás porque no vine a destruirte, dijo él con voz baja. Vine a conocerte. Naelia apartó la mano lentamente, con una expresión de desconcierto. Sus pupilas cambiaron de forma, volviéndose más humanas. Conocerme, es perderte. Entonces ya estoy perdido. La frase cayó entre ellos como un conjuro. Naelia lo observó en silencio, sin saber si debía temerlo o amarlo. En sus ojos, por un instante, la luz se tornó cálida. Pero el suelo comenzó a vibrar. Las runas alrededor del pedestal volvieron a encenderse. Naelia se llevó una mano al pecho, jadeando. El sello se está reactivando. Tu presencia altera el equilibrio. Si no te vas, Lizara despertará, y todo lo que duerme aquí querrá destruirte. Adrián no se movió. No pienso irme sin ti. Naelia lo miró con una mezcla de furia y ternura. Eres humano. No entiendes lo que pides. Sí lo entiendo, respondió. Entiendo que mereces algo más que siglos de castigo. Ella cerró los ojos un momento. Y cuando volvió a abrirlos, una lágrima líquida, plateada, cayó por su mejilla y se convirtió en cristal al tocar el suelo. Quizás, susurró, aún no sea demasiado tarde. El viento se detuvo. Todo el planeta pareció contener la respiración. Y en ese instante, por primera vez desde su condena, Naelia sintió algo que creía extinguido hacía milenios. Esperanza. El silencio reinaba en los corredores del templo de Lizara. El aire era espeso, casi líquido, saturado por una energía que parecía observarlos. Las paredes vibraban suavemente, como si el lugar tuviera un corazón propio. Cada paso que Adrián daba resonaba con un eco que no era del todo suyo. A su lado, Naelia caminaba en silencio, su túnica blanca moviéndose con la ligereza de una llama. Durante un tiempo nadie habló. Hasta que Adrián rompió el silencio. Llevo horas intentando entenderlo. ¿Qué eres realmente, Naelia? Ella no se detuvo. Una pregunta simple con una respuesta que podría destruirte. Inténtalo, replicó él. No he llegado hasta aquí para quedarme con las sombras. Naelia se detuvo frente a una puerta de piedra cubierta de símbolos en espiral. Su mano rozó uno de ellos, y el grabado se encendió con luz azul. Si te digo lo que soy, tendrás que aceptar que todo lo que crees saber sobre la vida y la muerte está equivocado. Adrián cruzó los brazos. Después de verte flotar sobre un abismo y curar mis heridas con la mirada, estoy listo para aceptar bastantes cosas. La puerta se abrió lentamente. Detrás había una cámara circular, iluminada por un sol artificial suspendido en el techo. En el centro, flotaba una esfera de cristal que giraba sobre sí misma, rodeada de miles de fragmentos luminosos. Naelia se acercó. La esfera reaccionó a su presencia, expandiendo un resplandor que bañó todo el recinto. Esto es el corazón de Lizara, dijo con voz baja. Aquí está mi origen y mi prisión. Adrián dio un paso al frente. ¿Tu prisión? Hace eones, mi pueblo selló dentro de mí lo que no podían controlar. Yo era una guardiana, un arma creada para proteger a la vida. Pero cuando amé lo que debía destruir, me convirtieron en contenedora de su miedo. ¿Amar? Repitió él, sorprendido. Naelia lo miró, y por un momento, su expresión cambió. En su mirada había un dolor que no pertenecía a una sola existencia. Sí, amé a un ser que no debía existir. Un humano. El corazón de Adrián dio un vuelco. Eso, no puede ser posible. Los humanos apenas habíamos alcanzado las estrellas hace unos pocos siglos. Naelia negó lentamente.
Tú lo crees porque la historia fue escrita por los vencedores. Pero tu especie no nació en la Tierra, Adrián. Los humanos fueron esparcidos por las estrellas mucho antes de recordar quiénes eran. Y él fue uno de ustedes. La luz de la esfera palpitó. En su interior comenzaron a formarse imágenes, un hombre de cabello oscuro, un rostro familiar, y junto a él, Naelia, más joven, riendo bajo un cielo que no era azul, sino de fuego líquido. El hombre la tomaba de la mano, y juntos se perdían en un campo de cristales que reflejaban 1000 colores. Se llamaba Helion, susurró Naelia. Era la primera chispa de humanidad que conocí. Me enseñó lo que significaba el miedo, la curiosidad, el deseo. Me enseñó a ser débil. Y cuando lo amé, mis creadores me juzgaron por ello. Adrián la observó, fascinado y dolido al mismo tiempo. ¿Qué le pasó? Naelia cerró los ojos. Lo destruyeron frente a mí. Me ordenaron observar cómo su cuerpo se disolvía en la luz del núcleo. Y cuando grité, cuando mi alma se rompió, sellaron su energía dentro de mi pecho. ¿Dentro de ti? Su esencia. Su último pensamiento. Y ahora, cada vez que respiro, lo siento aquí. Es mi condena y mi fuerza. Adrián se acercó un paso más. Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de algo más profundo. Entonces todo este tiempo, has vivido recordando a alguien que murió por amarte. Naelia levantó la vista, y en sus ojos había lágrimas de luz. No lo recordaba. Hasta que llegaste tú. El aire del templo cambió de tono. La esfera del centro comenzó a girar más rápido, respondiendo al vínculo invisible que los unía. Fragmentos de energía se desprendieron de su superficie, flotando alrededor de ellos como pétalos suspendidos en el aire. Adrián extendió una mano, tocando uno de esos fragmentos. Sintió un pulso recorrer su cuerpo. Vio destellos fugaces, Naelia en un campo de batalla, su voz invocando tormentas, su rostro lleno de furia y tristeza. Vio una civilización desaparecer bajo una ola de fuego. Y luego, la soledad. 1000 años de silencio. Cayó de rodillas, jadeando. Naelia corrió hacia él y lo tomó entre sus brazos. No debiste tocarlo. El corazón no distingue entre mente y alma. Vi lo que tuviste, murmuró Adrián. Sentí lo que sentiste. Tu soledad es insoportable. Naelia apretó los labios. Ahora entiendes por qué te pedí que no miraras. Adrián la miró directamente a los ojos. Y ahora entiendo por qué no puedo dejarte. Ella lo observó sin palabras, y durante un largo momento, solo existió el silencio entre ambos. El templo respiraba con ellos. La luz se hacía más tenue, más íntima. Naelia bajó la mirada, y una chispa de miedo cruzó su rostro. Hay algo más que no te he dicho. El corazón no solo guarda mi pasado. También contiene el principio del fin. Adrián se levantó despacio. ¿Qué quieres decir? El sello que me mantiene con vida también mantiene dormido al vacío, una entidad nacida del dolor de Lizara. Si el corazón se abre, todo lo que vives será devorado. Entonces no lo abriremos. Naelia negó. El problema es que tú ya lo has activado. Cuando tocaste el fragmento, el corazón te reconoció como parte de mí. El ciclo ha comenzado. El suelo tembló suavemente. Las columnas del templo emitieron una vibración grave, un sonido que parecía venir del centro del planeta. Naelia miró el techo con preocupación. Despertará pronto. Adrián la sujetó por los hombros. Entonces dime qué hacer. Ella lo miró con una mezcla de desesperación y ternura. No hay forma de detenerlo. Solo puedo sellarlo de nuevo, pero eso significaría perder todo lo que soy. Y si desaparezco, Lizara morirá conmigo. Adrián cerró los ojos. Su voz salió firme, casi como una plegaria. Entonces encontraremos otra manera. No permitiré que te borres del universo. Naelia lo miró en silencio, con el alma temblando en sus ojos. ¿Por qué? Preguntó finalmente. ¿Por qué te importa tanto? Adrián no respondió de inmediato. Dio un paso hacia ella y rozó su mejilla con una mano temblorosa. Porque ya te perdí una vez, aunque no lo recuerdes. Y no pienso hacerlo de nuevo. Las luces del corazón se intensificaron. Un rayo de energía los envolvió, uniendo sus sombras sobre la pared. Ya no había forma de distinguir dónde terminaba uno y comenzaba el otro. Naelia bajó la mirada, su respiración agitada. Adrián, si sigues a mi lado, el universo te pondrá en su contra. No serás humano, ni Dios, ni parte de ningún mundo. Entonces seré tu mundo, susurró él. Ella cerró los ojos.
Una lágrima luminosa cayó sobre su piel y se evaporó en el aire. Y en ese instante, Lizara entera pareció suspirar. El corazón emitió un pulso tan intenso que la cámara tembló. Las ruinas vibraron, los símbolos resplandecieron, y un murmullo recorrió el aire, una voz antigua despertando de su sueño. Naelia lo comprendió. El vacío había escuchado. Y así, mientras la luz del templo se tornaba en un resplandor violento y el aire se cargaba de electricidad viva, Adrián y Naelia se quedaron frente al corazón, unidos por algo más fuerte que el miedo. El pasado había vuelto. Y el amor que una vez los destruyó, ahora era su única salvación. El cielo de Lizara amaneció cubierto de nubes doradas. Una calma falsa reinaba sobre las ruinas, como si el planeta entero contuviera la respiración antes de un grito. Adrián y Naelia se refugiaban en una de las cámaras subterráneas que quedaban intactas, un espacio inmenso con columnas de piedra translúcida y muros que vibraban suavemente, como si aún estuvieran vivos. Desde allí abajo, el sonido del viento llegaba amortiguado, transformado en un lamento. Naelia se mantenía sentada frente a una pared grabada con símbolos antiguos que parecían moverse bajo la luz de su piel. Adrián la observaba mientras revisaba el comunicador de la Federación. Las interferencias aumentaban. Desde hacía horas intentaba contactar con su base, pero solo obtenía fragmentos de voz. Sin embargo, no necesitaba una confirmación para saberlo. Ellos ya sabían que algo anormal estaba ocurriendo en Lizara. Van a venir, dijo en voz baja. Ya detectaron la señal energética. Naelia no lo miró. Seguía trazando con los dedos una serie de líneas luminosas sobre la piedra. Cada trazo dejaba un rastro de luz que se apagaba lentamente. Siempre vienen. Siempre destruyen lo que no entienden. Yo no soy como ellos, replicó él. Ella suspiró, y su voz se tornó un eco. Eres humano, Adrián. Y eso te condena y te salva al mismo tiempo. Él se acercó, decidido. No voy a dejar que te hagan daño. Naelia levantó la vista. Sus ojos se iluminaron un instante, como si el reflejo de 3 soles se hubiera encendido dentro de ellos. No puedes protegerme. Lo que me ata no es una cadena física. Es una deuda con el universo. Mis actos desafiaron las leyes que sostienen la realidad misma. Entonces las romperemos, respondió él sin dudar. Ella sonrió con una tristeza infinita. Hablas como si el amor pudiera reescribir las estrellas. Tal vez no, pero puede reescribir a quien las mira, dijo Adrián. Hubo un silencio largo. El aire parecía denso entre ellos. Finalmente, Naelia extendió la mano y rozó el comunicador que él llevaba al pecho. Al hacerlo, una corriente de energía recorrió el dispositivo, y en la pantalla apareció un destello azul. Un canal se abrió. Una voz femenina resonó con estática. Teniente Valera, aquí Comando Central. Detectamos un incremento masivo de radiación energética en su posición. Repito, ¿está bien? Adrián no respondió. Teniente, nuestros sensores indican presencia de una entidad desconocida. Procederemos con el protocolo de contención. Manténgase alejado hasta nuestra llegada. Naelia cerró los ojos. Ya es tarde, susurró. Vendrán con fuego. No voy a permitirlo, dijo Adrián, apagando el comunicador. El silencio volvió. Naelia lo miró en silencio, tratando de comprender qué era esa obstinación que lo hacía desafiar una flota entera. Había algo en él que no era simple valentía. Era una fe sin lógica. Una llama humana que ningún cálculo podía prever. ¿Por qué lo haces? Preguntó ella. Porque desde que te vi, todo lo que creía entender dejó de tener sentido. Y por primera vez, eso no me asusta. Naelia bajó la mirada. Había una grieta en su serenidad. La barrera emocional que había mantenido durante siglos comenzaba a resquebrajarse. Tu alma vibra en una frecuencia diferente. No eres como los humanos que conocí antes. Ellos solo miraban con curiosidad. Tú miras con ternura, y eso es lo que más me duele. Adrián se acercó, sin apartar la vista de ella. Entonces deja de huir de lo que sientes. Naelia retrocedió un paso, como si sus palabras la hubieran herido. No puedo sentir. No debería. Cada emoción que despierto altera el equilibrio del sello que me mantiene con vida. Si llego a sentir demasiado, el planeta entero sufrirá las consecuencias. Adrián tomó su mano con suavidad. Por un instante, sus dedos se entrelazaron, y una corriente cálida recorrió ambos cuerpos. Las columnas de la sala vibraron ligeramente, emitiendo un sonido bajo, como una nota de cristal.
Entonces aprenderemos a vivir con las consecuencias, dijo él con calma. Ella intentó apartarse, pero no lo hizo. Sentía la calidez de su piel, el pulso acelerado que contrastaba con la quietud eterna de su existencia. Una chispa de vida que la atraía como nada antes. La tensión se quebró cuando un ruido metálico retumbó desde el techo. Adrián levantó la vista justo a tiempo para ver una grieta expandirse por la bóveda. Un rayo de luz blanca atravesó la sala. Escudos de aterrizaje, murmuró. Están aquí. Naelia se apartó con rapidez. Tienes que irte. No saben con qué están tratando. Precisamente por eso debo quedarme. La superficie tembló de nuevo. Desde el exterior, podían escucharse los zumbidos de los drones de reconocimiento. La Federación había enviado una unidad completa. En cuestión de minutos, encontrarían la entrada a las ruinas. Naelia se movió hacia el muro del fondo. Puso una mano sobre una superficie pulida y, con un suspiro, la piedra se disolvió, revelando un túnel oscuro. Ven, dijo. Este pasaje nos llevará al corazón del templo. Si sobrevives, entenderás quién soy en realidad. Adrián la siguió sin pensarlo. El túnel descendía en espiral. A medida que avanzaban, el aire se volvía más frío, y una neblina azulada surgía del suelo. La sensación era la de entrar en un sueño lúcido, una realidad diferente donde las leyes físicas parecían maleables. ¿Qué hay ahí abajo?, preguntó él. Mi pasado, respondió ella. Y quizás, tu futuro. El corredor desembocó en una cámara inmensa, iluminada por cristales flotantes. En el centro había una estructura circular, similar a un altar, rodeada de símbolos que ardían suavemente. Naelia se acercó despacio, con reverencia. Aquí me sellaron. Aquí comenzó todo. Adrián observaba el lugar con fascinación. Era como estar dentro del corazón de un ser vivo. Naelia apoyó ambas manos sobre el altar, y el aire tembló. Una serie de imágenes proyectadas surgieron alrededor de ellos, escenas de guerra, planetas en llamas, ejércitos de luz y sombra. En todas, una figura femenina lideraba a los suyos con una mirada fría y decidida. Era ella. Yo fui su arma más poderosa, dijo con voz baja. Pero un día vi morir a un niño humano en mis manos. Y en ese instante supe que los dioses que servía eran monstruos. Las imágenes cambiaron. Ahora mostraban su traición, la destrucción de su propio pueblo, su juicio ante un consejo de seres luminosos. Finalmente, su condena, ser desterrada a Lizara, eternamente, prisionera de su propio reflejo. Adrián se acercó a ella, que permanecía inmóvil. Ellos te condenaron por sentir compasión. Me condenaron por amar, corrigió ella. Por romper la pureza que juré proteger. El silencio que siguió fue casi sagrado. Adrián extendió la mano y la tomó por el rostro. Entonces permíteme romper tu soledad. Naelia lo miró a los ojos. No hubo palabras. Solo la respiración compartida, la cercanía que los unía y un instante de vulnerabilidad infinita. Pero la paz se rompió con una explosión en la superficie. El techo tembló. Los drones habían localizado la entrada. Una voz resonó en el comunicador de Adrián, olvidado sobre el suelo. Teniente Valera, repita su posición. El objetivo ha sido identificado. Activaremos la purga energética en 3 minutos. Adrián apretó los dientes. Naelia lo miró con desesperación. No pueden hacer eso. Si destruyen el templo, liberarán lo que duerme bajo Lizara. Entonces hay que detenerlos. Naelia negó con la cabeza. No puedo abandonar este lugar. Si me alejo demasiado, el sello se romperá por completo. Adrián se acercó hasta quedar frente a ella. Entonces me quedaré contigo. Naelia lo observó en silencio, y una lágrima de luz recorrió su rostro. Eres el primer humano que no me teme. Y por eso, temo por ti. Arriba, los truenos de la maquinaria de guerra resonaban como tambores del juicio. El tiempo se agotaba. Adrián tomó su mano con fuerza. Si el destino quiere destruirnos, que al menos nos encuentre juntos. Ella lo miró con los ojos llenos de siglos y de ternura. No sabes lo que has despertado, Adrián. Pero quizás, ese sea el comienzo de nuestra libertad. Las luces del templo se intensificaron. El suelo vibró, y una energía desconocida comenzó a ascender desde las profundidades. El pasado de Naelia se alzaba de nuevo. Y el destino de ambos estaba a punto de entrelazarse en una tormenta que ningún dios podría detener. El mundo entero parecía estremecerse sobre sus cabezas. Las explosiones resonaban a lo lejos,
vibrando a través de las capas de piedra y ecos antiguos. El templo de Lizara se iluminaba con destellos azules que iban y venían como respiraciones. La Federación había comenzado su ataque. Adrián y Naelia permanecían en el corazón del santuario, rodeados de columnas de energía viva que respondían al pulso de ella. Cada emoción de Naelia alteraba la estructura misma del lugar. Su miedo generaba vibraciones en el aire, su tristeza hacía que las luces palidecieran, y cuando lo miraba con ternura, la cámara entera parecía florecer en destellos dorados. «Van a destruirlo todo», susurró ella, con la voz temblorosa. «No entienden lo que protejo. Si el sello se rompe, no solo yo desapareceré. Despertará el eco de lo que alguna vez fue Lizara, una conciencia dormida que devorará todo lo que exista». Adrián avanzó hasta quedar frente a ella. Había polvo en su rostro y heridas leves en sus brazos, pero su mirada permanecía firme, encendida con una resolución que no pertenecía a un soldado, sino a un alma decidida a no perder lo que había encontrado. «Déjame ayudarte», dijo. «Dime qué puedo hacer». Naelia negó lentamente. «No hay nada que puedas hacer. Eres humano. Este poder te destruiría». «Ya lo dijiste antes», replicó él con una leve sonrisa, «y todavía sigo aquí». Ella lo miró con una mezcla de desesperación y ternura. Su cuerpo comenzó a emitir un resplandor tenue, un reflejo blanco que envolvía la cámara. Adrián sintió el calor en su piel, el peso de su energía. «Si me ayudas, compartirás mi carga. Tu mente no está hecha para sostener lo que yo contengo. No habrá marcha atrás. Entonces compartiré tu carga», dijo sin vacilar. «Prefiero vivir un solo día contigo que 100 años sin ti». Naelia cerró los ojos. Una lágrima de luz cayó de sus pestañas y flotó en el aire, sin llegar nunca al suelo. Era hermosa y trágica a la vez. «No sabes lo que eso significa», dijo ella. «Sí lo sé», respondió Adrián. «Significa que ya no estás sola». El silencio llenó el templo. Los rayos de energía que recorrían las paredes se concentraron en el centro de la sala, formando un círculo luminoso. Naelia extendió una mano hacia él. «Si cruzas este umbral, tus recuerdos se unirán a los míos. Verás todo lo que fui, todo lo que perdí. Y si tu espíritu no resiste, desaparecerás». Adrián dio un paso adelante y tomó su mano. «Confío en ti». Naelia tembló al sentirlo. Era la primera vez, en milenios, que alguien tocaba su piel sin miedo. La conexión fue inmediata. Una corriente de energía los envolvió. Sus cuerpos quedaron suspendidos por unos segundos, flotando en el centro del círculo. Adrián cerró los ojos. De pronto vio un torrente de imágenes invadir su mente. Ciudades de cristal elevándose sobre océanos de luz. Multitudes de seres resplandecientes cantando oraciones cósmicas. Guerras que ardían en el vacío. Y siempre, en medio de todo, Naelia. Fuerte, majestuosa, con un rostro lleno de propósito, hasta el momento en que cayó de rodillas ante un niño humano herido, desobedeciendo las órdenes de sus superiores. No podía matarlo, oyó su voz en su mente. Y por eso, mi eternidad se volvió una jaula. Las visiones continuaron. Naelia siendo juzgada por su pueblo, su cuerpo desintegrándose en fragmentos de energía, su alma sellada dentro del corazón de Lizara. Y luego, siglos de silencio, siglos de soledad. Adrián gritó al sentir el peso de tanto dolor. Pero no soltó su mano. La luz se expandió como una ola. Cuando todo terminó, ambos cayeron de rodillas. El templo respiraba con ellos, como si ahora estuviera vivo de nuevo. Naelia jadeaba, pero en su rostro había una expresión nueva. Sus mejillas tenían color. Su cuerpo parecía más sólido, más real. «Compartiste parte de tu alma conmigo», dijo ella, mirándolo con asombro. «Adrián, ¿por qué lo hiciste?» «Porque no podía soportar verte sola». Ella extendió la mano y tocó su rostro con suavidad. Sus dedos temblaban. «Siento tu vida dentro de mí. Tu pulso, tu calor. Nunca había sentido algo así». Adrián la sostuvo por la cintura, acercándola sin palabras. Durante un instante se miraron, sabiendo que no había retorno. Y entonces sus labios se encontraron. El beso fue lento, profundo, lleno de algo que iba más allá de lo físico. La energía que los unía se intensificó, envolviéndolos en una aurora dorada. Los cristales del templo respondieron con una sinfonía de luz. En ese momento, el universo pareció rendirse ante ellos. Pero la calma duró poco. Un estruendo retumbó sobre sus cabezas. La Federación había iniciado el bombardeo.
Una sacudida derrumbó parte del techo. Naelia se separó bruscamente, mirando hacia arriba. Están destruyendo el contenedor del sello. Si continúan, liberarán la sombra. Adrián se levantó de inmediato. Entonces tenemos que detenerlos. Naelia lo tomó del brazo. No entiendes, si el sello se abre, no habrá fuerza capaz de contener lo que está dormido. Yo misma lo encerré hace eones, y aún temo pronunciar su nombre. Dime qué puedo hacer, insistió él. No te dejaré enfrentar esto sola. Naelia lo miró intensamente, sus ojos brillando con un fuego que nunca había mostrado antes. Entonces jura que no me abandonarás, aunque el universo se desintegre. Lo juro, dijo sin dudar. Ella lo miró, y por un instante pareció que su alma entera se calmaba. Una luz suave los rodeó, sellando el juramento. Entonces somos uno, dijo Naelia con voz casi inaudible. Lo que yo sea, tú serás. Lo que yo pierda, tú también. El suelo comenzó a resquebrajarse bajo sus pies. La energía del templo se desbordaba. Naelia levantó las manos, tratando de estabilizarla, pero su cuerpo temblaba. Su poder ya no respondía como antes. No puedo contenerlo mucho más, dijo. Necesito canalizarlo en alguien vivo. En ti. Adrián la miró sorprendido. ¿En mí? No sé si podré resistirlo. Tú ya me compartiste tu alma. Solo estás reclamando lo que ya es tuyo. El aire se llenó de un sonido profundo, como un latido gigantesco. Naelia puso una mano sobre su pecho y la otra sobre el de Adrián. Sus frentes se tocaron. Una corriente de energía blanca los envolvió. La vibración del planeta alcanzó su punto máximo. Las nubes del cielo se abrieron, y un rayo de luz descendió directamente sobre el templo. La energía fluyó desde Naelia hacia Adrián, fusionando sus esencias. Adrián gritó, sintiendo como una fuerza colosal invadía cada fibra de su ser. Pero no se apartó. Sujetó a Naelia con fuerza, mientras ambos quedaban envueltos en una espiral de fuego y luz. El rugido del planeta se detuvo de golpe. Silencio. Solo se escuchaba su respiración compartida. Naelia cayó en sus brazos, agotada. Su piel había perdido el resplandor, pero su rostro tenía una expresión de paz. Ahora estamos ligados, susurró. Si uno de los dos muere, el otro también. Adrián la sostuvo, sin apartar la vista de su rostro. Entonces no moriré. Ella sonrió débilmente, con una ternura que derritió el aire entre ellos. Eres imposible, Adrián Valera. Él acarició su cabello. Y tú eres la razón por la que vale la pena desafiar al universo. Arriba, las naves de la Federación descendían entre las nubes. Abajo, en el corazón del templo, dos seres, uno humano y una antigua diosa, habían sellado un destino que pronto haría temblar a toda la galaxia. Lisara había despertado. Y con él, el amor que podía salvar o condenar todo lo que existía. El cielo de Lisara se quebró en un rugido profundo. Las tres lunas se alinearon y un resplandor oscuro comenzó a expandirse como una herida en el firmamento. Desde el templo, Adrián sintió la vibración bajo sus pies, un temblor que no provenía de la tierra sino del alma misma del planeta. La energía que Naelia había contenido durante milenios estaba rompiendo sus límites. En el aire, flotaban fragmentos de luz sólida que chocaban entre sí con sonidos agudos. Los muros del santuario vibraban como cuerdas tensas a punto de romperse. Naelia respiraba con dificultad, recostada sobre el suelo brillante. Su cuerpo se deshacía lentamente en hilos de luz, como si cada exhalación arrancara un fragmento de su existencia. Adrián se arrodilló junto a ella, sosteniéndola con ambas manos. Naelia, resiste. Mírame, quédate conmigo. Ella abrió los ojos lentamente. En sus pupilas bailaban reflejos de estrellas. Ya no puedo contenerlo. El vacío que sellé despierta. Fue creado para consumir todo lo que siente, todo lo que ama. Y ahora siente, mi miedo. El aire se volvió pesado, imposible de respirar. Un zumbido bajo, constante, llenó la cámara. Desde el fondo de la tierra comenzó a surgir un humo negro que no era humo, sino ausencia. La oscuridad pura se filtraba entre las grietas, serpenteando como si tuviera vida. Adrián la sostuvo con fuerza. Dime qué debo hacer. Corre, susurró ella. Sabes que no lo haré. Naelia lo miró y por primera vez en su rostro se dibujó una sonrisa frágil. Eres la primera vida que no me teme. Por eso no quiero verte morir. El suelo se abrió en una grieta gigantesca. De ella emergió una figura amorfa, sin forma fija,
una sombra que absorbía la luz. El aire a su alrededor temblaba y se distorsionaba, como si la realidad intentara huir de su presencia. Adrián sintió el peso de su mirada sin ojos, el eco de miles de voces susurrando al mismo tiempo. Era el vacío, la entidad que Naelia había confinado cuando su civilización cayó. Un fragmento consciente de la nada, nacido del dolor de los liradianos y alimentado por el amor prohibido que ella había sentido por la humanidad. Naelia se levantó con dificultad. Sus pasos eran lentos, pero su voz se tornó firme. Yo te creé, y yo te detendré otra vez. El vacío respondió con un sonido imposible de describir, una mezcla entre grito y risa. De su cuerpo emanaron ondas de energía que derribaron columnas y partieron el aire. Adrián cayó al suelo, pero antes de tocar la piedra, Naelia levantó una mano y lo envolvió en una esfera de luz. Quédate atrás, dijo con voz suave. Esto es mi culpa. Tu culpa también es mía, respondió él, saliendo del escudo. No voy a mirarte luchar sola. El contacto de su mano reavivó la unión entre ellos. Las runas del templo brillaron de nuevo. Adrián sintió una fuerza desconocida recorrer su cuerpo, una corriente ardiente que no pertenecía al mundo físico. El poder de Naelia se mezcló con su energía humana, generando una vibración única, viva. ¿Qué estás haciendo?, preguntó ella, asombrada. No lo sé, respondió él, apretando su mano. Pero puedo sentirte. Y mientras pueda hacerlo, el vacío no ganará. Naelia cerró los ojos y dejó que la conexión fluyera. Una onda dorada los rodeó, expandiéndose hacia el techo del templo. Cuando el vacío lanzó su primer ataque, una ráfaga de sombra que devoraba todo a su paso, la luz de ellos dos la detuvo, chocando con un estallido que hizo vibrar la atmósfera. El impacto fue brutal. Adrián sintió un dolor punzante en el pecho, como si su corazón ardiera, pero no soltó su mano. Naelia gritó, y el grito se transformó en un cántico antiguo. La lengua de los liradianos resonó entre las piedras, y el aire comenzó a responderle. Los cristales del templo flotaron a su alrededor, girando como planetas en miniatura. Cada uno emitía una nota, y juntas formaban una melodía que hacía retroceder la oscuridad. El vacío rugió, extendiendo sus brazos sin forma. No puedes detenerme, hija de la traición. Tu amor es mi alimento. Naelia se estremeció, pero Adrián la sujetó con más fuerza. Entonces alimentate de nosotros, dijo con firmeza. Porque este amor no te pertenece. La energía humana de Adrián comenzó a fusionarse con la esencia de Naelia. Su cuerpo humano, frágil ante esa magnitud de poder, se transformaba por dentro. Los circuitos de su traje se fundieron, y la marca luminosa de su brazo se extendió por su piel, formando líneas de luz viva. Naelia lo miró con asombro. Estás absorbiendo mi energía. Estás convirtiéndote en parte de mí. Tal vez eso era lo que siempre debía pasar, respondió él. El vacío lanzó una nueva ola de sombras. Adrián levantó su brazo instintivamente, y un muro de luz dorada emergió frente a ellos, repeliendo el ataque. Por primera vez, la oscuridad retrocedió. Naelia no podía creerlo. Tu alma se adaptó a mi energía. Lo imposible está ocurriendo. El vacío cambió de forma, convirtiéndose en una silueta femenina que imitaba el rostro de Naelia. Él te destruirá, susurró la sombra. Los humanos siempre destruyen lo que aman. Naelia miró a su doble oscuro con frialdad. No. Los humanos aman incluso cuando saben que van a perder. Adrián avanzó junto a ella. La luz de ambos se unió, formando un vórtice radiante. Cuando el vacío se abalanzó, ellos canalizaron toda la energía que compartían en un único estallido. El templo tembló, el cielo rugió, y una columna de fuego y luz ascendió hasta las nubes. El sonido era tan fuerte que se volvió silencio. El resplandor cubrió el planeta entero durante un instante eterno. Cuando la luz se disipó, el vacío había desaparecido. Solo quedaban fragmentos de sombra desvaneciéndose lentamente en el aire. Naelia cayó de rodillas, exhausta. Adrián la sostuvo antes de que tocara el suelo. ¿Terminó?, preguntó él. Ella asintió, respirando con dificultad. Por ahora. Lo hemos contenido dentro de mí otra vez. Pero mi cuerpo no resistirá mucho tiempo. Parte de mi energía vive ahora en ti. Eso significa que mi ciclo está completo. Adrián negó, con el rostro empapado en sudor. No. No digas eso. Aún podemos encontrar una manera. Naelia lo miró, con los ojos llenos de una calma triste. No hay manera. He cumplido mi propósito. Pero tú, Adrián,
eres la prueba de que la compasión humana puede cambiar incluso a los condenados. El templo comenzó a derrumbarse. Rocas y fragmentos de cristal caían a su alrededor. Adrián la levantó en brazos y corrió hacia el túnel por el que habían llegado. La luz del exterior brillaba al final del pasillo, cada vez más cerca. Cuando emergieron, el cielo se había despejado. Las naves de la Federación flotaban inmóviles, observando en silencio la inmensa columna de energía que aún ardía sobre el templo. Adrián dejó a Naelia sobre la hierba luminosa. Ella lo miró, débil pero sonriente. Prometiste no abandonarme. Y no lo haré, respondió él. Si tú caes, yo caeré contigo. Naelia levantó una mano temblorosa y la colocó sobre su mejilla. Eres demasiado humano, y eso es lo que más amo de ti. La aurora de Lizara los envolvió. La unión entre ambos había cambiado el equilibrio del planeta. Donde antes reinaba la muerte, ahora brotaba vida. Pequeñas flores de luz nacían entre las grietas, y el aire se llenó de un perfume desconocido. Naelia suspiró, apoyando su cabeza en su pecho. Pase lo que pase, nuestra historia quedará grabada en las estrellas. Adrián la abrazó, mirando el cielo que comenzaba a sanar. Entonces que el universo recuerde que incluso en el fin, el amor fue más fuerte. Lizara exhaló un último destello de luz que se extendió hasta el espacio. El vacío había dormido de nuevo. El amanecer sobre Lizara ya no era púrpura ni gris, sino dorado. El cielo, que alguna vez se había teñido de muerte y ceniza, ahora respiraba con vida. Nubes suaves flotaban en espirales luminosas y las ruinas, antes dormidas, vibraban con un pulso cálido. Adrián Valera abrió los ojos lentamente. El suelo bajo él brillaba como cristal húmedo, y el aire olía a lluvia recién caída. Su pecho ardía, pero el dolor no era físico. Era la sensación de haber dejado atrás algo que no volvería. A su lado, Naelia yacía inmóvil. Su piel, antes brillante como la plata, era ahora translúcida, frágil como el amanecer mismo. El viento movía su cabello, y por un instante Adrián temió lo peor. Naelia, susurró, tomándola entre sus brazos. Ella no respondió. Su cuerpo estaba tibio, pero la luz que solía envolverla se había apagado casi por completo. Adrián sintió un nudo en la garganta. Su respiración se volvió pesada, sus manos temblaron al tocarla. No puedes dejarme ahora, dijo con voz rota. Prometiste quedarte conmigo. Sus palabras se perdieron en el viento. Solo el silencio respondió. Durante un momento, creyó escuchar los ecos de su voz en el aire, como si el planeta mismo repitiera su súplica. Entonces, algo cambió. Desde el pecho de Naelia surgió una chispa dorada. Pequeña, débil, pero viva. Flotó hacia Adrián y se posó sobre su corazón, fundiéndose con la marca luminosa que había heredado de ella. En ese instante, sintió su presencia dentro de sí, una voz tenue, cálida, pero cansada. No llores, Adrián. No estoy muerta. Solo, dividida. El alivio lo sacudió, aunque la tristeza seguía latiendo dentro de él. Naelia, escúchame. Debemos irnos. Si la Federación nos encuentra, te destruirán. Su voz resonó dentro de su mente. Ellos ya están aquí. Puedo sentirlos acercarse. Pero no temas. Ya no pueden dañarnos. Adrián levantó la vista. En el horizonte, las naves de la Federación descendían lentamente. Cientos de drones sobrevolaban la zona, registrando el paisaje transformado. El planeta entero emitía un resplandor nuevo, imposible de explicar con tecnología humana. De una de las naves mayores descendió una figura conocida. Era la comandante Sofía Loran, su superior y una de las científicas más brillantes de la Federación. Su rostro, habitualmente sereno, mostraba asombro. Valera, dijo al acercarse. Nuestros sensores enloquecieron. El nivel de radiación energética se multiplicó por 1000, y luego todo se estabilizó. ¿Qué ocurrió aquí? Adrián miró el suelo donde Naelia descansaba. Su cuerpo seguía inmóvil, pero su conciencia permanecía dentro de él. Ocurrió un milagro, respondió con voz grave. Sofía se detuvo a unos metros. ¿Dónde está la entidad? Recibimos lecturas biológicas, pero no concuerdan con ningún registro. Adrián la miró directamente. Ella salvó este planeta. Si no fuera por Naelia, ahora Lizara sería una tumba cósmica. Sofía frunció el ceño. ¿Ella? ¿Estás diciendo que hablaste con una deidad? No era una deidad. Es vida en su forma más pura. La comandante se acercó más, con cautela. Teniente,
necesito que te apartes. Debemos aislarla. Adrián se interpuso entre ella y Naelia. No la toques. Si la desconectas, el planeta volverá a morir. Sofía alzó la mano, ordenando a los soldados detenerse. Valera, estás fuera de protocolo. Has roto contacto durante más de 72 horas y no tenemos registro de tus acciones. Dime, ¿qué te hizo esa criatura? Él bajó la mirada un instante. Su voz se volvió más baja, más íntima. Me mostró lo que somos realmente. Y no fue ella quien me cambió, Sofía. Fui yo quien la eligió. En su interior, la voz de Naelia volvió a susurrar. Déjala hablar, Adrián. No todos están listos para entender. El suelo tembló suavemente. Las flores de luz que brotaban a su alrededor comenzaron a abrirse, liberando destellos que flotaban en el aire como luciérnagas. Los científicos observaban en silencio. Nadie había visto algo así jamás. Sofía retrocedió, aturdida. Esto es imposible. El planeta está restaurándose a una velocidad biológica irracional. Es como si la materia obedeciera a una voluntad consciente. Adrián asintió. Exacto. La voluntad de ella. Sofía lo miró con una mezcla de miedo y fascinación. ¿Dónde está ahora? Él se tocó el pecho. Aquí. Vive dentro de mí. Su esencia y la mía se fundieron. Hubo un silencio largo, denso. Los soldados intercambiaron miradas. Sofía bajó lentamente su arma. Si eso es cierto, eres una amenaza para toda la Federación. Adrián sonrió, sin rastro de miedo. No. Soy una prueba de que lo imposible puede amar. En su interior, Naelia habló una vez más. Su voz era débil, pero llena de ternura. Déjala ver, Adrián. Muéstrales que el amor no destruye, sino que crea. Adrián extendió los brazos. Una ola dorada emergió de su cuerpo, expandiéndose en un círculo perfecto. Donde tocaba, la tierra muerta florecía. Las grietas se cerraban, los cristales se alzaban nuevamente, y el aire se llenaba de un canto suave, como si el planeta mismo despertara en armonía. Los soldados bajaron las armas, sobrecogidos por la belleza del fenómeno. Sofía se acercó lentamente, mirando alrededor con lágrimas contenidas. Esto no es ciencia. No, respondió Adrián. Es redención. El viento sopló con una suavidad que parecía tener intención. Las flores de luz flotaron en torno a Naelia, y su cuerpo comenzó a brillar de nuevo. La energía que él le había devuelto se mezcló con la suya propia. Su voz, ahora más fuerte, resonó fuera y dentro de él. Adrián, estoy aquí. Él se arrodilló junto a ella, sosteniendo su mano que volvía a tener calor. Naelia, resiste. Te necesito. Ella abrió los ojos. Por un momento, el mundo entero se detuvo. Ya no había diosa ni humano, solo dos almas unidas en un mismo latido. Naelia lo miró con dulzura infinita. Tu corazón está fragmentado. Una parte vive en mí, y la otra, en Lizara. Pero mientras una de ellas lata, ninguno de los dos desaparecerá. Adrián sonrió, con los ojos humedecidos. Entonces nunca moriremos del todo. Sofía observaba en silencio, incapaz de intervenir. Lo que presenciaba escapaba a toda lógica, pero en el fondo sabía que algo sagrado estaba ocurriendo. El cielo se iluminó con una aurora de 1000 colores. Las 3 lunas giraban lentamente, proyectando haces de luz que se entrelazaban en espiral. Lizara respiraba. Vivía. Naelia se incorporó con dificultad y extendió su mano hacia Sofía. No me teman. No soy su enemiga. Solo quise salvar lo que alguna vez destruimos por ignorancia. La comandante no respondió. Su rostro era un mapa de emociones mezcladas, respeto, temor, y algo parecido a devoción. Naelia giró la cabeza hacia Adrián. Tú me devolviste lo que el universo me había quitado, la fe. Él le acarició el rostro con ternura. Y tú me enseñaste que el amor también puede ser un acto de guerra. Ambos se miraron por un largo instante, bajo la nueva luz de un mundo renacido. A lo lejos, el resto de las naves de la Federación comenzó a retirarse, obedeciendo las órdenes de la comandante. Lizara quedó en silencio, respirando lentamente, como si el planeta mismo agradeciera. Naelia apoyó la cabeza sobre el pecho de Adrián. El universo es tan vasto, pero este momento lo llena todo. Él la abrazó, cerrando los ojos. Y si el destino vuelve a separarnos, juro encontrarte, aunque tenga que cruzar las estrellas una por una. Naelia sonrió, y el viento pareció reír con ella.
El corazón fragmentado de ambos latía en perfecta sincronía. Lizara florecía. Y, por primera vez en milenios, el universo entero guardó silencio para escuchar el sonido más puro que jamás había existido, el amor que sobrevivió al fin del mundo. El amanecer en Lizara era ahora distinto a cualquier otro en el universo. Las 3 lunas se habían alineado en un equilibrio perfecto y el cielo, antes desgarrado por la guerra y el vacío, se extendía en tonos dorados y rosados, suaves como la respiración de un mundo recién nacido. Los vientos cantaban sobre las ruinas, pero ya no con el lamento del pasado. Era una melodía de renacimiento. Adrián Valera caminaba por lo que quedaba del templo. Los muros estaban cubiertos por enredaderas luminosas, y los símbolos antiguos, que antes brillaban con poder peligroso, ahora parecían grabados con calma. Cada paso que daba resonaba en la piedra viva, como si el planeta reconociera su andar. A su alrededor, la vida renacía con fuerza, aves de plumaje cristalino cruzaban el aire, y pequeñas criaturas salían de la tierra, curiosas ante el calor de un nuevo sol. Naelia lo observaba desde un promontorio de roca, envuelta en un velo de luz dorada. Su forma había cambiado. Ya no era la figura etérea e intocable de antes, sino algo más humano, más real. Su piel tenía ahora un tono cálido y su cabello, aún plateado, se movía con el viento de Lizara como si formara parte de él. Sus ojos seguían brillando con la profundidad de las estrellas, pero había en ellos algo nuevo, paz. Adrián se acercó lentamente. Creí que dormías, dijo con una sonrisa. Naelia lo miró y su voz fue tan suave que parecía acariciar el aire. Ya no necesito dormir. Lizara me sostiene, y yo sostengo a Lizara. Es un ciclo perfecto. Él asintió, mirándola con admiración. El planeta vive gracias a ti. Todo volvió a florecer. Naelia negó con la cabeza, y el viento trajo el perfume de las flores que crecían cerca del antiguo altar. Gracias a nosotros. El planeta respondió a lo que compartimos. No fue solo mi poder, sino tu voluntad. El amor que un humano ofreció sin esperar nada a cambio curó lo que los dioses rompieron. Adrián guardó silencio unos segundos. Miró sus manos, aún con la marca luminosa que lo unía a ella. Entonces somos parte de este mundo ahora. Tú y yo. Naelia sonrió. Somos su corazón. El aire vibró con suavidad. Los árboles recién nacidos se mecieron como si escucharan aquella conversación. Lizara entera parecía escuchar. En la distancia, una de las naves de la Federación se alzaba, abandonando la atmósfera. No había ya órdenes de destrucción ni de captura. La comandante Sofía Loran había comprendido lo que había ocurrido allí, algo que ninguna ley, ningún protocolo y ninguna religión podía explicar. Lizara se consideraba santuario ahora, y el universo lo respetaría como tal. Naelia bajó del promontorio y se acercó a Adrián. Sus pasos eran silenciosos sobre el suelo cubierto de luz. Debes decidir, Adrián, dijo ella. Puedes volver con los tuyos y contarles lo que has visto, o quedarte aquí, conmigo. Pero si eliges quedarte, tu cuerpo humano cambiará con el tiempo. Te volverás parte de este ciclo eterno. No envejecerás como los hombres, ni morirás como ellos. Adrián la observó con calma. Ya tomé mi decisión el día que te miré por primera vez. Ella lo miró, sorprendida, y su expresión se suavizó hasta volverse pura ternura. No sabes lo que eso significa. Sí lo sé, respondió él, acercándose. Significa que cada amanecer quiero verlo contigo. Naelia respiró hondo. Su energía tembló levemente, y el aire alrededor de ambos se iluminó. La unión entre ellos seguía viva, invisible pero constante, como un hilo dorado que vibraba entre sus corazones. Entonces quédate, susurró ella. Quédate y sé parte de Lizara conmigo. Adrián alzó la mano y la tomó por la mejilla. La luz que emanaba de ella se extendió hasta envolverlos a ambos. En ese instante, el planeta entero pareció latir con ellos. Las raíces bajo la tierra pulsaban, los cristales respiraban, las flores abrían sus pétalos al mismo tiempo. Era como si el mundo celebrara aquella promesa. Adrián sintió como su cuerpo cambiaba. Su piel se impregnaba de aquella energía pura, su sangre ardía con el brillo de la esencia de Naelia. No era dolor. Era una expansión infinita, un despertar. Sus sentidos se multiplicaron. Escuchó los murmullos del viento, el suspiro de los árboles, el latido de cada criatura viva sobre Lizara. Y, sobre todo, escuchó la voz de Naelia dentro de su alma, como un canto eterno. Ahora somos uno, dijo ella con lágrimas luminosas en los ojos. No hay más barreras entre tú y yo.
Ni entre nosotros y el universo, añadió él. Se abrazaron en silencio. El contacto de sus cuerpos liberó una onda de luz que ascendió hasta el cielo, proyectándose hacia las estrellas. Desde el espacio, Lizara parecía un corazón dorado latiendo en mitad del cosmos. Con el paso de los días, la Federación declaró el planeta zona prohibida, no por miedo, sino por respeto. Los informes oficiales lo llamaron anomalía autosostenible. Pero entre los exploradores y viajeros, comenzó a circular otro nombre. El planeta del juramento. Según decían, si alguien llegaba a Lizara y se quedaba en silencio al amanecer, podía escuchar una melodía suave, como dos voces que se entrelazaban en una promesa eterna. Algunos aseguraban que esas voces eran humanas. Otros, que eran divinas. Pero ninguno de ellos vio lo que realmente ocurría. En el centro del valle, donde antes estuvo el templo, Adrián y Naelia caminaban entre los campos de flores de luz. Él, con una armadura orgánica forjada por el planeta, que respiraba y se adaptaba a su cuerpo. Ella, con una túnica de energía pura, cuyos bordes flotaban en el aire como hilos de aurora. Ya no eran soldado y guardiana. No eran humano y diosa. Eran vida. Al caer la tarde, se sentaban juntos en una roca sobre el valle y miraban el cielo lleno de 3 soles que se despedían lentamente. ¿Crees que el universo volverá a intentar destruir lo que creamos?, preguntó él. Naelia apoyó su cabeza sobre su hombro. Tal vez. Pero mientras haya amor en algún rincón del cosmos, siempre habrá quien luche por protegerlo. Entonces que lo intenten, respondió Adrián con una sonrisa. Nosotros ya vencimos una vez. Ella rió suavemente. Su risa llenó el aire de pequeñas luces que flotaron hacia el horizonte. El sol desapareció detrás de las montañas, dejando tras de sí una estela de fuego dorado. Naelia lo miró una última vez antes de cerrar los ojos. Te amo, Adrián Valera. No como los mortales aman por un instante, sino como el universo ama lo que nunca muere. Él la besó despacio, y su voz fue apenas un suspiro contra sus labios. Y yo te amo, Naelia, más allá del tiempo y de la forma. Las estrellas comenzaron a brillar sobre ellos. El viento se volvió música. El planeta respiró en paz. Y en la eternidad silenciosa del cosmos, Lizara siguió latiendo, iluminando la oscuridad con la historia de un humano que desafió al destino y una diosa que aprendió a amar. El amor los había salvado. Y nunca más volverían a separarse. Fin.